Muy buenos días a todos, es un gusto estar de nuevo con vosotros en esta mañana. Hay una cadena de televisión que en su programa de noticias diario, muchas veces el presentador dice: la buena noticia de hoy es tal cosa. Que siempre me llama la atención porque esto implica que todo lo demás que dice son malas noticias. Y es así, realmente es así, ¿no? Escuchas las noticias del mundo en que vivimos y son noticias de guerras, de violencia, de conflictos, de muertes, de asesinatos, de pobreza, de hambre, de corrupción, tantas cosas negativas. Donde quiera que miremos, donde quiera que fijemos nuestra mirada, es lamentable el estado del mundo en que vivimos. José Luis y yo comentábamos desayunando juntos en esta mañana como de alguna manera hay una situación de tensión casi prebélica en el mundo en que vivimos. Y cuando miramos en nuestra propia sociedad hay tantas cosas que nos desagradan. En contraste con todo ello, nuestro Dios nos invita a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y es un poco eso lo que quisiera hacer con vosotros en esta mañana, porque me parece que es casi como el mensaje fundamental de la palabra de Dios, que pongamos nuestra mirada en la persona del Señor Jesucristo. Y por ello os invito a buscar un capítulo muy conocido de la Biblia. Seguramente habéis escuchado en muchas ocasiones predicar sobre este tema. Me vais a permitir que volvamos a hacerlo en esta mañana. El Evangelio de San Juan, capítulo 4. Y vamos a leer, es una lectura un poco larga, pero vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 26. Leer la palabra del Señor nunca es tiempo perdido, por supuesto, por muy largo que sea la lectura, pero acercarnos a la palabra de Dios es de una importancia fundamental. Leo desde la Biblia a las Américas y creo que es el texto que vais a ver en la pantalla. Juan capítulo 4 versículo 1 dice: por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea. Y tenía que pasar por Samaria. Frase curioso, tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y Juan añade entre paréntesis: porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esta agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: todo el que beba de esta agua
volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Él le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Hasta allí en nuestra lectura. Si queréis en casa podéis seguir leyendo a partir del versículo 27 de todo lo que vino después. Pero vamos a concentrarnos en estos primeros 26 versículos de este capítulo 4. ¿Cuál es el propósito de este incidente? ¿Por qué Juan lo ha incluido en su evangelio? Sabemos que Juan va a decir al final del Evangelio que Jesús hizo un montón de señales y milagros y enseñanzas que él no ha incluido en su Evangelio. Ha hecho una selección. Y entre estas materias, milagros, señales, enseñanzas que ha escogido, Juan deliberadamente ha dicho, merece la pena colocar en mi Evangelio, según la guía del Espíritu Santo, evidentemente, el incidente de Jesús y la mujer samaritana. ¿Por qué? La gran pregunta a la que Jesús quiere dar respuesta, a la que Juan quiere dar respuesta es, ¿quién de verdad es Jesús? Y realmente esta es la pregunta más importante que podemos hacer a lo largo de nuestras vidas. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Por qué la Biblia nos invita una y otra vez a poner nuestra mirada en la persona del Señor Jesucristo? Bueno, la conversación de Jesús con la samaritana gira en torno, de principio a fin, sobre esta cuestión. ¿Quién es Jesús? Y Juan nos dice al final de su Evangelio que es precisamente por esto que ha escrito el Evangelio. Eso es lo que le motivó. Muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Este es el gran propósito del Evangelio. Todo lo que escribió Juan tiene esta finalidad, de que creamos que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengamos vida nueva, vida plena, vida abundante en su nombre.
Y me parece que realmente el relato de esta charla con la samaritana tiene mucho que ver con ese propósito. Yo siempre he visto este pasaje como una enseñanza formidable de cómo hacer evangelismo personal, cómo llegar a otras personas y compartir con ellos el Evangelio. Y es un pasaje muy rico en este sentido de cómo el Señor se acerca a esta mujer que inicialmente es indiferente, no tiene inquietud espiritual que sea visible por lo menos, y cómo el Señor le va llevando toda la conversación hasta que ella confiese, cosa que no leímos en su momento, con los compañeros suyos en la ciudad: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho, ¿no será este el Cristo? De la indiferencia el Señor le ha llevado a la fe en su persona. Pero no quería centrarme tanto en este pasaje como un modelo de evangelismo personal, sino pensar un poco en quién es este Jesús que habla con la mujer samaritana. Porque el incidente tanto empieza con este énfasis como termina con ello. Casi una de las primeras cosas que Jesús dice a la mujer es: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. La importancia de saber quién es Jesús. Y al final del incidente la mujer le dice: pues hemos oído que va a venir el Cristo, el Mesías, seguramente cuando Él venga nos explicará todo. Y Jesús se identifica: yo soy el que habla contigo. Todo el incidente gira en torno a la identidad del Señor Jesús. Y en este sentido quisiera deciros 5 cosas en esta mañana sobre quién es Jesús. Y 5 son muchas para recordar, pero bueno, espero que sea lo suficientemente coherente para que podáis recordarlo. Lo primero que voy a decir es que este incidente nos enseña que Jesús es el Salvador del mundo, es el Salvador de todos, es el Salvador universal. Me llama grandemente el contraste entre 2 escenas, esta escena de la mujer samaritana y la escena que tenemos en el capítulo anterior, que es la conversación con Nicodemo. Es difícil imaginar a 2 personas más diferentes: Nicodemo, hombre y judío, y aquí una mujer y samaritana. Nicodemo, un hombre piadoso y recto. La mujer, con una situación moral más que dudosa. Nicodemo, un maestro en Israel, respetado, reconocido por muchas personas. Esta mujer probablemente marginada en su propia ciudad. Es curioso como Juan remarca que la hora en que ella viene a buscar agua es a las 6, según el horario judío, que sería al mediodía, hora nuestra. La hora de más calor en un pueblo de Palestina. ¿Por qué viene a esta hora y no más temprano por la mañana o más tarde por la noche cuando el tiempo es más fresco? Porque podía venir sin encontrar a más personas. Digo yo, es una hipótesis, la Biblia no lo dice. Pero me parece muy probable que ella quería evitar el contacto con otras personas, porque por su historia, en su pueblo, es una mujer marginada. ¿Cuánto contraste entre Nicodemo, el fariseo piadoso y recto, y la mujer samaritana en su situación moral? Pero el Señor les ama a los 2, por igual, y busca a los 2. Nicodemo es quien toma la iniciativa para ir a hablar con Jesús.
La mujer samaritana es indiferente, es Jesús quien toma la iniciativa para hablar con ella. Pero en ambos casos, las dos personas, tanto Nicodemo como la mujer, necesitan al Señor Jesús. Y al necesitar al Señor Jesús, Él quiere compartir con ellos el Evangelio, la buena noticia por excelencia. Jesús no hace acepción de personas. No viene a salvar a los buenos, a los rectos. Tampoco viene a salvar solo a los más malvados y los más marginados. No, la salvación que ofrece Jesús es para todos, sin distinción. Me encanta cómo el apóstol Pablo, cuando escribe a los colosenses, habla del hecho de que no hay distinción, dice él, entre griego y judío, circunciso y incircunciso, bárbaro, escita, esclavo, libre. Cristo es todo y en todos. No hay absolutamente nada en el mundo entero que no es objeto del amor del Señor Jesús y su deseo de salvación. Luego va a depender de nosotros. ¿Qué hacemos con Jesús? Como la pregunta que Pilato hizo, ¿no? ¿Qué haré con este Jesús? Esta es una pregunta que todos nosotros tendremos que contestar. Pero en el último análisis, todos estamos perdidos y todos necesitamos que Jesús nos encuentre y nos salve. Jesús como Salvador a todos, sin excepción. Jesús no hace acepción de personas. No importa cuán buena persona eres o cuán mala persona eres. Todos somos objeto del amor de Dios en Cristo Jesús. Segunda cosa que noto en este incidente. Jesús como hombre verdadero, como ser humano. Este es el Hijo de Dios. Es el Dios eterno, sin principio ni fin. Pero llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob había dado a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Y cuando llega la mujer le dice, oiga, usted me da un vaso de agua, por favor. Jesús se cansaba. Jesús tenía sed. Y una y otra vez en los evangelios notamos la plena humanidad del Señor Jesucristo. Era hombre verdadero. Era plenamente Dios. Las evidencias de la deidad del Señor Jesús, como vamos a ver un poco más adelante, son abundantes, constantes y plenas. Pero Él que era perfectamente Dios, o plenamente Dios, también se hizo perfectamente hombre. El Dios hombre, el mediador entre el Dios eterno y los hombres en su situación de pecado y de necesidad. ¿Os acordáis cómo el apóstol Pablo, en una de las escrituras que más veces citamos, nos habla de este proceso por el cual el eterno Hijo de Dios llegó a tener forma de hombre? Hay pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La verdadera humanidad del Señor Jesús. ¿Por qué era necesario
que el Hijo de Dios, eterno, en toda su gloria y majestad, porque era necesario que el Hijo de Dios se hiciera hombre, hombre auténtico, hombre verdadero. El autor de la carta a los Hebreos dice esto: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, de carne y de sangre, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. El Señor Jesús destruyó el poder de la muerte, entrando en la muerte, no esquivándola, entrando en la muerte y demostrando que la muerte era incapaz de retenerlo. Pedro dice en su predicación el día de Pentecostés, ¿no? Como el Señor Jesús rompió las cadenas de la muerte y resucitó, la muerte quedó anulada, el poder de la muerte quedó destruida. Pero para poder entrar en la muerte, para poder morir y resucitar y conquistar la muerte, era necesario que el Señor Jesús se hiciera hombre, para morir en nuestro lugar, en la cruz, para nuestra salvación. Un poco más tarde, el autor de los Hebreos dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote, el Señor Jesús, que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros. ¿Qué palabras? Que el eterno Hijo de Dios tomó forma de hombre para que pudiera experimentar la tentación en todas las esferas de su vida. Pero añade el autor de Hebreos: uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Jamás cedió a la tentación. Jamás pecó. El eterno Hijo de Dios, hecho hombre, expuesto a la tentación, pero sin pecar. Por tanto, añade el autor, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Por qué Jesús se hizo hombre? Para poder abrirnos la puerta y decirnos: pasad, por favor, a la presencia de Dios Padre. Entrad en la sala del trono del Dios omnipotente. Presentados en la presencia del Señor para pedir auxilio y recibir ayuda, recibir gracia para la ayuda oportuna. ¿Por qué Jesús tenía que hacerse hombre? Para vencer a la muerte y para ser el mediador, el Dios hombre, el mediador entre los hombres pecadores y el Dios puro, santo y eterno. Jesús como salvador de todos, Jesús como hombre verdadero, que se cansaba, que tenía sed. Y lo vemos muchas veces su humanidad en los evangelios. En tercer lugar, lo que Jesús dice sobre todo a la samaritana es que Jesús es fuente de agua viva. Es curioso como casi enseguida él ya va desviando la conversación con la samaritana hacia un terreno espiritual, ¿verdad? Respondió Jesús, versículo 10, y le dijo a la mujer: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, te habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella no entiende, está pensando en términos materiales, en términos físicos y no en términos espirituales. De manera que en el versículo 11 le responde al Señor: Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo. ¿De dónde pues tú tienes esta agua viva? Yo tengo que venir al pozo y bajar el cubo y coger agua. ¿Tú de dónde sacas agua de por aquí?
¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás ofreciendo tú? Respondiendo Jesús le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Agua espiritual, agua de perdón, agua de salvación, agua de gracia, agua que satisface la sed que tiene todo ser humano en el fondo de su ser, de experimentar nueva vida. ¿Os acordáis como más tarde en el mismo Evangelio el Señor volvió a utilizar esta imagen del agua de vida, ¿no? En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamaba en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu Santo, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no se había dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Jesús como fuente de agua viva, agua abundante, agua que satisface la sed, que da salvación eterna. En respuesta a las palabras de la samaritana, extrañada como un hombre judío le pide a beber, Jesús le habla de sí mismo como fuente de agua viva. Insiste en este tema. El corazón del ser humano, de todo ser humano, está sediento. Desea encontrar una satisfacción profunda y permanente, pero esto se le escapa. Tantas veces notamos como la gente pide satisfacción y lo busca en fiestas, en dinero, en riquezas, en todo lo que el mundo puede ofrecer, pero al final no termina satisfecha y tiene que volver y buscarlo más y más y se crean las adicciones, porque lo que ofrece el mundo nunca satisface. Nunca satisface plenamente, puede dar un momento de placer, pero luego queda la sed. El Señor Jesús ofrece agua viva, agua espiritual, que satisface plenamente el deseo del corazón humano. Solo Jesús puede hacer esto. Solo Jesús puede satisfacer plenamente la sed del alma y regalar vida eterna. Y solo Él puede hacerlo, porque solo Él murió en la cruz tomando el lugar que nos correspondía. Solo Él resucitó de entre los muertos. Solo Él vive para siempre, pero comparte con nosotros su vida eterna. Jesús, Salvador de todos, hombre verdadero, fuente de agua vida y viva, pero también Jesús como Dios verdadero. Es interesante como en este incidente vemos estos dos aspectos, ¿no? Jesús el hombre sentado al lado del pozo, cansado y sediento. Pero luego en el versículo 15 vemos como el Señor se revela como Dios verdadero y omnisciente, que sabe todo. Versículo 15, la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Él lo dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Supone a la mujer un poco en un aprieto, ¿no?
Pues la verdad, Jesús, es que yo no tengo marido. Y el Señor le contesta, bien has dicho, que no tienes marido porque has tenido 5 maridos. Y ahora estás conviviendo con un hombre que no es marido tuyo. ¿Cómo sabe Jesús esto? Es un hombre judío. ¿Cómo sabe todos los detalles íntimos de esta mujer samaritana con quien no había tenido ningún contacto previo? Porque Jesús es omnisciente. Sabe todo lo que hay que saber en cuanto a cada uno de nosotros. No podemos esconderle absolutamente nada. Sabe lo que hay en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestros pensamientos. Porque Él es Dios. Y como Dios es omnisciente, sabe todas las cosas. De manera que, como hemos dicho en este pasaje, vemos evidencias claras no solamente de la verdadera humanidad del Señor Jesús, sino también de su verdadera deidad. El soberano Señor, omnisciente, omnipotente, fuente de agua viva. Pero, ¿por qué el Señor introduce este tema? ¿Por qué le dice, ve, llama a tu marido y ven acá? Porque Él sabe la situación. ¿Por qué desvía la conversación en este sentido? Sencillamente porque es imposible entender la realidad y la necesidad de la salvación y de la vida eterna sin entender primero la realidad del pecado y de sus consecuencias. En algún momento esta mujer tiene que encararse y sincerarse con Él en cuanto a su condición de pecadora. Y eso nos pasa a todos. El apóstol Pablo, ¿os acordáis en Romanos 3:23? Nos recuerda que todos, sin excepción, hemos pecado. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa es una verdad universal. Ninguno de nosotros alcanza la gloria, la perfección, la absoluta santidad del Señor. Todos quedamos cortos. Algunos mejores que otros, a lo mejor, otros peores. Yo estaría bastante al fondo de la escala. Pero no hay ningún ser humano que reproduce en su vida plenamente la absoluta santidad de Dios. Todos hemos pecado. Y por tanto, si todos hemos pecado, todos necesitamos el perdón. El profeta Isaías nos recuerda que nuestro pecado ha hecho separación entre nosotros y nuestro Dios. Isaías 59:2. Es como si hubiera un gran abismo entre nosotros y Dios en su santidad y en su pureza. Y la única manera de cruzar este abismo es por el Señor Jesús. A veces hay un señor que vive en Roma, a quien le llaman pontífice. Y los gallegos sabemos perfectamente, lo sabéis, no puedo decir que soy gallego, el acento me traiciona, pero sabemos los gallegos perfectamente qué significa pontífice. Alguien que hace pontes, alguien que hace puentes. Y el único que puede hacer un puente entre el ser humano pecador y el Dios Santo es el Señor Jesús. Es el único mediador entre Dios y los hombres, dice Pablo a Timoteo. Ya os acordáis, como el apóstol Pedro, ante el Sanedrín judío, les decía con toda valentía y con toda claridad: este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Un Salvador único.
Pero para entender cómo el Señor Jesús puede ser nuestro Salvador personal para cualquier de nosotros, tenemos que entender en primer lugar cuál es nuestra situación delante de Dios. Todos hemos pecado. Todos estamos separados de Dios. Todos estamos muertos en delitos y pecados, hasta el momento en que ponemos nuestra fe en el Señor Jesús, una fe personal en Él como Salvador. Y desde este momento de poner nuestra fe en Cristo, ya Él perdona nuestros pecados, limpia nuestra maldad y nos da una nueva vida, una vida eterna. Jesús, por lo tanto, como Dios verdadero, enviado desde el cielo para ser nuestro Salvador y nuestro Señor. Muy brevemente, dos cositas más. Y termino, que ya me estoy prolongando mucho. Hemos hablado de Jesús como Salvador de todos, como hombre verdadero, como fuente de agua vida, como Dios verdadero también. Los versículos 19 a 24 hablan de Jesús como aquel que nos revela a Dios Padre. Voy a leerlos, casi nada más. Versículo 19. La mujer le responde en este momento a Jesús, sobrecogida porque él sabe todos los detalles de su vida íntima. Le responde diciendo: Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Cómo sabes tú toda mi historia? Y parece casi como si por un poco de vergüenza quiere desviar la conversación hacia otro tema, ¿no? Le escuece un poco esta situación. Nuestros padres, dice, adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. ¿A qué viene esto en este momento? Bueno, pero qué considerado es el Señor, porque no le habla bruscamente, le contesta. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a lo que no conocéis. Los samaritanos tenían un conocimiento muy limitado de la palabra de Dios, porque solamente aceptaban el Pentateuco, no el resto del Antiguo Testamento. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Dios había revelado su plan de salvación al pueblo judío, y a través de los judíos que llegó el mensaje de salvación al mundo. Pero, dice el Señor, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. No hay que ir a ningún lado específico para orar. Donde quiera que estemos, en cualquier momento, podemos ponernos en contacto con el Padre Celestial, cuyo oído siempre está abierto a escucharnos. Adorar al Padre en espíritu y en verdad. La posibilidad de tener y de vivir plenamente una relación personal y directa con el Señor Jesucristo y con Dios Padre. Dios es espíritu, y los que le adoran deben hacerlo de manera espiritual y auténtica. Y por último, hemos dicho muchas cosas acerca de Jesús, pero terminamos diciendo que Jesús es el Mesías anhelado. La figura que en el Antiguo Testamento se hablaba tanto de lo que vendría un Mesías, un ungido de Dios, alguien que cambiaría radicalmente la suerte del pueblo judío. Y no solamente del pueblo judío, sino de todas las familias de la tierra. La mujer le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. ¿Cuántas veces en este Evangelio aparece esta pequeña frase? ¿Cuántas veces estas dos palabritas?
yo soy. Yo soy el pan de vida, dice Jesús. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Una y otra vez el Señor Jesús se identifica como el yo soy. Y cada vez que leemos esta frase, recordamos lo que Dios dijo a Moisés. Cuando Moisés pregunta por la identidad del Dios que le hablaba, el Señor le dice, yo soy el que soy. Vete a los ancianos de Israel y diles, yo soy, me ha enviado. Jesús, el Mesías. ¿Y cuál era la misión del Mesías? En una palabra me gustaría extenderme más, pero el tiempo no es más. El apóstol Juan en su carta dijo, el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Jesús vino a este mundo para ser Salvador. E hizo posible esta salvación, como hemos dicho ya, porque fue a la cruz y tomó mi lugar allí. Murió por mí y murió por todos vosotros. Como Pablo, cada uno de nosotros podemos hablar del Hijo de Dios que se entregó a sí mismo por mí. La gran pregunta del Evangelio de Juan y realmente de toda la Escritura es, ¿quién es Jesús? Juan contesta en este incidente como en tantos otros, Jesús es el Dios eterno que se hizo hombre para ir a la cruz y para morir en nuestro lugar, para ofrecerte salvación, perdón y vida eterna. Y la pregunta, ¿quién es Jesús?, tiene una dimensión personal. ¿Quién es Jesús para ti? En esta mañana, ¿qué significa Jesús para ti? ¿Es tu Dios? ¿Tu Salvador? ¿Tu amigo? ¿Tu acompañante? ¿Tu garantía de vida eterna? ¿De poder ir a la casa del Padre? ¿Quién es Jesús para ti? Yo creo que por lo menos la inmensa mayoría diríamos, Jesús es mi Dios, es mi Salvador, es mi Señor. Pues entonces vamos a adorarle y bendecir su nombre a través de nuestros cánticos y aportaciones, porque el Señor Jesucristo es digno de suprema alabanza. El Señor bendiga su palabra.